Hola amiguitos, saludos, bienvenidos a mi canal. Bueno, el otro día os leí un pasaje de Zadir, que es una novelita de Voltaire. Y bueno, como veis, son muchas historias hay muchas historias dentro de la novelita, entonces pues voy a leeros algunas más, que son cortitas y son interesantes. La de hoy se titula El envidioso. Bueno, envidioso pues ha habido en todas las épocas y hay ahora, porque bueno, y todos en cierto modo alguna vez pues sentimos envidia, aunque no envidia malsana, pero sabemos lo que es, todos pienso yo, ¿no? Hay envidia que lleva a crímenes o que lleva a cometer actos deshonrosos, delictivos. A esos extremos no hemos llegado nosotros, pero bueno, pero siempre ha ocurrido, ¿no? Por envidia, pues han matado entre reyes, hermanos, han matado al padre. A lo largo de la historia de la humanidad está a la orden del día. Es un pecado capital y es algo que está en los genes de todos, ¿no? Por eso es interesante, pienso yo. Y bueno, voy a leeros este capítulo que trata de un envidioso, como su título indica, ¿vale? No sé por si alguno no ha visto el capítulo anterior, que se lo recomiendo, que se titulaba El tuerto, de Zadí, que lo leí. Pues Zadí es un hombre, vive en Babilonia, es un hombre rico, pero es una persona que además de la riqueza tiene muchas virtudes. Es una persona prudente y muy virtuosa, ¿no? Además, además es culto y se rodea de personas cultas. Y bueno, claro, y es lógico que a algunos le tengan envidia, como es el caso del envidioso. Bueno, comienzo la lectura. Nos vamos a la antigua Babilonia, más de 2000 años. Frente a su casa, la de Zadí, vivía Arimaza, personaje que llevaba reflejada en su grosera fisonomía la perversidad de su alma. Estaba infectado de hiel e hinchado de orgullo, y para colmo, su ingenio resultaba insoportable. Al no haber tenido nunca éxito en sociedad, se vengaba con la maledicencia. A pesar de sus riquezas, no podía reunir en su casa más que a unos pocos aduladores. El ruido de las carrozas que cada noche entraban en casa de Zadí le importunaba, y el rumor de las alabanzas que todo el mundo dedicaba a Zadí le irritaba aún más. Iba a veces a su casa y se sentaba a la mesa sin ser invitado, corrompiendo la alegría de aquella sociedad, como según se dice, las arpías infectaban los manjares que tocan. Ocurrió que una vez quiso dar un festín a una señora, la cual, lejos de aceptar, se fue a cenar a la casa de Zadí. Otro día, mientras ambos hablaban en palacio, se acercaron a un ministro, el cual invitó a comer a Zadí, pero no a Arimaza. Bueno, pues la envidia crecía y crecía. Vivía solo para odiar. El odio más implacable no tiene a veces fundamentos más importantes que este. Nuestro hombre, a quien llamaban el envidioso en toda Babilonia, quiso perder a Zadí, porque a este le llamaban el dichoso. La ocasión de hacer el mal se encuentra 100 veces al día y la de hacer el bien una vez al año, como dice Zoroastro. El envidioso fue a casa de Zadid, que se paseaba por sus jardines acompañado de dos amigos y de una señora, a quien dirigía frases galantes sin otra intención que la de decirla. La conversación giraba en torno a una guerra que el rey acababa de terminar felizmente contra el príncipe de Icarnia, su vasallo. Zadid, que en dicha guerra había dado prueba de su valor, alababa mucho al rey y más aún a la dama con quien conversaba. Cogió un libro de memoria y compuso 4 versos, que dio a leer a su acompañante. Sus amigos le suplicaban que los leyese, pero la modestia, o quizá un bien entendido amor propio, se lo impidió. Sabía que los versos improvisados nunca son buenos sino para aquella en cuyo honor se han compuesto. Rompió en dos la hoja recién escrita y arrojó ambos pedazos a un rosal. Sobrevino una fuerte lluvia y todo el mundo volvió a casa. Entonces el envidioso, que se había ocultado en el jardín, se puso a buscar y encontró uno de los pedazos del papel. Estaba roto de tal manera que cada mitad de verso formaba un sentido y llenaba una línea. Por una extraña casualidad, además, dichos versos tenían un sentido que contenía horribles injurias contra el rey.
Se leía lo siguiente: por los mayores crímenes sobre el trono elevado da la paz de los hombres, es el solo adversario. O sea, la mitad de la hoja que escribió pues tenía un sentido equívoco. El envidioso por primera vez en su vida se sintió feliz. Cuando ven que pueden hacer daño se sienten felices. Tenía en sus manos el medio de perder a un hombre virtuoso y estimable. Lleno de cruel alegría, hizo llegar al rey esta sátira escrita por Zadid, el cual fue reducido a prisión, al igual que sus dos mejores amigos y la dama. O sea, el rey mandó a prisionar a Zadid cuando el envidioso le llevó ese papel, ¿no? Poco duró el proceso, pues ni siquiera se dignaron a atender al acusado. Cuando éste iba a escuchar su sentencia, el envidioso le dijo en voz alta que sus versos no valían nada, encima de todo. Zadid no se preciaba de ser buen poeta, pero estaba desesperado al verse condenado como reo de lesa majestad y al considerar que retenía a una hermosa señora y a dos amigos en la cárcel por un crimen que no había cometido. No se le permitía hablar, dado que sus versos hablaban por él. Tal era la ley en Babilonia. Fue conducido pues a suplicio a través de una multitud de curiosos, de los cuales nadie se atrevió a compadecerle y solo se precipitaban por el gusto de contemplar su rostro y de ver si moría con gracia. ¡Qué crueldad! Los únicos afligidos eran sus parientes, porque no heredaban. Las 3/4 partes de su fortuna habían sido confiscadas en favor del rey y el resto había ido a parar a manos del envidioso. Le quitaban la herencia cuando uno cometía un delito, seguramente, ahí en Babilonia. Mientras Zadid se preparaba para la muerte, el papagayo de la reina había volado hasta su jardín, en donde se detuvo sobre un planter de rosales. Un alberchigo de un árbol vecino, derribado por el viento, había caído sobre un trozo de papel al cual se había pegado. El pájaro cogió el alberchigo y el papel y los dejó sobre las rodillas del monarca. Curioso, el príncipe leyó palabras que no formaban ningún sentido y que parecían finales de verso. Amaba la poesía y siempre queda esperanza con príncipes que aman las artes. Esta aventura de sus papagayos le hizo reflexionar. La reina, acordándose de lo escrito en el pedazo de papel perteneciente a Zadid, mandó que se lo trajeran. Se confrontaron los dos fragmentos de los papeles y entonces se vio que ajustaban por completo, leyéndose lo siguiente. O sea, el papel que había encontrado el papagayo y el que había entregado el envidioso al rey, juntándolo se leía lo siguiente: por los mayores crímenes turbada está la tierra, sobre su trono alzado es invencible el rey. De la paz de los hombres hace el amor, la guerra. Es el solo adversario que debemos temer. El rey ordenó que se condujese al momento a Zadid a su presencia y que sus dos amigos y la dama fuesen liberados. Zadid se arrojó con el rostro hundido a los pies del rey y de la reina. Le pidió perdón humildemente por haber hecho unos versos tan malos y habló con tanta gracia, con tal razón y talento, que el rey y la reina quisieron volverle a ver. Volvió y les agradó más todavía. Se le dieron todos los bienes del envidioso, que indignamente le había acusado. Pero Zadid se los devolvió todos y el envidioso no experimentó otro sentimiento que la tranquilidad de no perder su fortuna. O sea, le quitaron los bienes al envidioso para entregárselo a él por haberlo denunciado injustamente y él le perdonó, dejó los bienes al envidioso. La estimación del rey por Zadid crecía de día en día, le hacía participar de todos sus placeres y le consultaba con todos sus negocios. La reina empezaba a mirarle con una complacencia que podía resultar peligrosa tanto a ella como al rey, a Zadid e incluso a todo el reino. Zadid empezaba a creer que no era imposible ser dichoso. Bueno, amigos, ya estáis viendo la historia, ¿no? Yo leí y os he comentado algunas obras de ¿cómo se llama? Rafael Pérez Pérez. Escribía novela histórica española, que bueno, que yo la recomiendo, y he comentado obras: El Templario, El Padrastro de Navarra. Pues son obras históricas de España y que están basadas en hechos reales, ¿no? Y además están escritas con mucho, muy amenas, ¿no?
que te engancha la lectura esa, y aparte pues aprendes de historia. Bueno, y en esa historia de Rafael Pérez Pérez aparece mucho la envidia. Por ejemplo, yo recuerdo una que no la he comentado que se llamaba El Segundón, que antiguamente se les daba al primer hijo, al primogénito, no se le daba el título de marqués, de conde o de lo que fuera, y casi todos los bienes. Y al segundo hijo se llamaba El Segundo. Y se le daban unos pocos bienes para que sobreviviera, pero no. Era por haber nacido el segundo, se le decía el segundón y no tenía importancia, ¿no? Entonces, la obra esa del segundón trata también de la envidia. Le tenía una envidia horrible el segundón a su hermano. Y encima, luego resulta que se enamora de una mujer y la mujer lo rechaza, pero se casa con su hermano. Y aquello ya, como al envidioso las teclas se le saltan, pierde el control y asesina al hermano, intenta asesinar a la hermana, a los sobrinos. Una cosa terrible, y eso se ve mucho en la historia, ¿no? Quien se ponga a leer la historia, la envidia está a la orden del día. Bueno, y ahora pues también, porque seguimos siendo los mismos, ¿no? Por eso tener cuidado con las personas envidiosas, hay que tener mucho cuidado, porque esas personas se alegran del mal que te pase a ti y les molesta que tú estés bien. Así que hay que tener cuidado porque pueden hacer tramas, y más cuando es en una familia, hombre, no van a llegar como aquí, que lo llega a denunciar para que lo maten, no, pero te pueden estropear la vida de otras maneras, ¿no? Por eso hay que tener cuidado. Bueno, amiguitos, saludos, besitos y gracias por venir.